Saludos jóvenes de esta materia CIP 2203, paralelo a resistencia de materiales 2. Vamos a continuar con el avance de esta materia en el capítulo 7, flexión compuesta. Flexión compuesta. Entonces, 7.1, definición. ¿Qué es flexión compuesta? Hasta anterior clase habíamos visto flexión recta y después flexión oblicua, ¿no? Una pieza o viga sometida a flexión. Pero ahora ya vamos a ver que a la flexión se incrementa carga axial, carga longitudinal, coincidiendo con el eje longitudinal de la pieza. Por eso es que se dice que la flexión compuesta es cuando una viga o pieza está sometida simultáneamente a flexión y carga axial. Esta carga axial puede ser de compresión o de tracción, o ambas. A veces se suele llamar flexotracción, flexocompresión también, dependiendo del caso de pieza o viga que está siendo sometida a cierto estado de cargas. Entonces, una serie de situaciones se pueden presentar de este tipo de cargas que están provocando flexión y carga axial. Por ejemplo, esto que se llama flexión compuesta baricéntrica, una pieza, ¿no?, simplemente apoyada desde sección rectangular, ejes Z y E que pasan por el centro de gravedad, y la carga está justamente en el centro de gravedad, está traccionando a la pieza. A su vez hay una carga situada de esta manera, que esta es la que provoca flexión y esta carga axial. Por eso se llama baricéntrica, porque la carga axial está en el centro de gravedad de la sección. Entonces aquí hay flexión más carga axial baricéntrica. Así se llama de manera general, es flexión compuesta. Otro caso, otra situación, ya, esta que será figura A. Figura B. Otra situación. En la que, digamos que es la misma viga, pero la carga axial está a cierta distancia del centro de gravedad, está desplazada, digamos, y es P. Ya no está coincidiendo la carga axial con el centro de gravedad. Digamos así que el centro de gravedad está que por ahí pasa el eje X, el eje longitudinal. Ya, entonces, asimismo la viga está sometida a la flexión. Hay flexión compuesta. Pero esto es, la carga axial es excéntrica. Excéntrica es un término que se llama, en la terminología de la resistencia de materiales o armado, flexión compuesta excéntrica. Existe flexión y carga axial excéntrica, como les digo, ¿no? Ah, otra situación, digamos que esta viga simplemente afuera de sección Z, en esta vista, ¿no?, que es una vista isométrica, y una carga aquí en este vértice en cualquier otro lugar, o de compresión o de tracción, que esa carga está sometiendo a la viga a efectos de flexión, porque no está coincidiendo con ejes que se pudieran usar. Está siendo sometida a flexión la viga. Y a su vez, la carga axial, porque esta, por ejemplo, está comprimiendo. Entonces, si se plantea un problema de esto, de determinar tensiones, qué sé yo, y eligieran usar ejes principales de inercia para su resolución, si se usa ejes principales de inercia, Z' y Y', entonces esta sería flexión compuesta análisis particular. Particular estamos diciendo, sosteniendo lo que en el anterior capítulo habíamos visto, que el análisis particular de flexión o de oblicua era cuando la pieza está sometida a flexión oblicua, pero los ejes que se usan no son ejes principales, son ejes principales de inercia. Por eso análisis particular, flexión más carga axial.
Z' y Y' son ejes principales de inercia. Sí se usa, dice, ¿no? O sea que el producto de inercia respecto a estos ejes es igual a cero. Es igual a cero. Pero asimismo, esta es una flexión compuesta. ¿Ya? Otra situación. Flexión compuesta, análisis general. Cuando los ejes, esto podría ser este mismo problema, ¿no? Fíjese, la carga en la esquinita de compresión, y entonces en esta pieza hay flexión y hay carga axial. Solo que los ejes que se usan, Z y Y, no son ejes principales de inercia, nosotros hemos llamado ejes arbitrarios, porque nos estamos dando por comodidad de solución. Entonces, en ese caso, el producto de inercia, como dijimos, el producto de inercia respecto a estos ejes y sub Z y Y es diferente de cero, mientras que aquí Z' y Y' igual a cero. ¿Ya? Esta sería figura C y esta figura D. Entonces, ahora, de estas cuatro situaciones, ejemplos, vamos a ver el primero, flexión compuesta baricéntrica. ¿De qué manera en estas situaciones de flexión compuesta se van a ir generando las tensiones en su interior de las fibras de las piezas? Vamos a hacer un análisis por superposición de cargas. Por superposición de cargas. Esto es que, como esta pieza de la figura A, de la figura A, está sometida a este estado de cargas. Esta transversal al eje longitudinal y esta con el eje longitudinal. Primero, la acción de la carga P. ¿Y qué pasa en cuanto a sus tensiones? A eso le vamos a sumar el efecto de la carga axial. Aquí está. ¿Qué pasa con sus tensiones? O sea, esta situación de carga por flexión más la carga axial, ¿a qué da lugar en cuanto a sus tensiones? A esta otra situación cuando ya simultáneamente las cargas están siendo aplicadas. Entonces, primeramente está la misma viga, simplemente apoyada, la carga P. ¿Qué es lo que se acusa? Esta es una vista isométrica de la misma situación, la sección MN, ¿no? La sección M, que es un corte para buscar ese lugarcito. Vamos a ver. Si se usa esta convención de signos, compresión positiva y la tracción negativa, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Por ejemplo, tomáramos un puntito extremo A, ¿ya? Distante del centro de gravedad Y. Estos ejes Z y Y que están pasando por el centro de gravedad, en esta vista el eje Z está confundido con la colita del eje, de la flecha. El eje X longitudinal y el eje Y vertical. Entonces, en el punto A, en el punto A qué sería igual la tensión? Esta situación, tal como estamos mostrando, debe ser prácticamente lo que conocemos como flexión C, ¿no? Entonces, en el punto A vamos a tener tensión por flexión para el punto A. En el punto A sería el momento flector por Y, momento de inercia sub C. Eso vamos a tener en el punto A. Aquí también está el punto A, en ese extremito, distante del eje Z y Y. Otro punto. Ahora, esto es tracción, ¿no? Tracción.
porque tracción hemos dicho ha de ser con signo sigma sub F en el punto A. Ahí está. Si tomáramos otro punto, aquí en el otro extremo, digamos B, también distante del eje Z y E. ¿Qué va a ocurrir en el punto E? Vamos a tener tensión por flexión. Flexión, ¿no ves? Tensión por flexión, es el punto B. Similarmente, pero aquí ya hay compresión. También se ve, ¿no? Compresión y es positivo. M por Y sub Z. Es lo que está ocurriendo por efecto de la flexión. Ahora, por la carga axial, solo las cargas axiales, estas de tracción, se están aplicando. En la sección MN ha de haber, pues, este diagrama de tensiones de forma de un paralelepípedo, con tracción simple. Aquí fíjese amplismos, ¿no? De tensiones, sabiendo y habiendo nosotros demostrado que las tensiones van aumentando de manera lineal, proporcional, según su distancia del eje de la fibra considerada desde el eje neutro, y el eje neutro coincide con el eje Z. Entonces, similarmente, si tuviéramos ahí un punto extremo distante del eje, el eje Z y E, ¿qué vamos a tener? Siempre que los ejes otra vez, ahí está el eje Z, ahí el eje Y, el eje X coincidiendo con el eje baricéntrico. Entonces, en este caso, la tensión por carga axial, tensión por carga, en el punto A, aquí ha de ser igual. Ustedes saben bien, tracción simple, pero la tracción es negativa. Tensión por A. En el punto B, ¿qué va a acontecer? Tensión por carga axial en el punto B. Vamos a tener, aquí otra vez hay tracción, carga dividido por A. Es lo que ocurre cuando el efecto de tensiones es por causa de esta carga axial. Ahora, la superposición, la suma de ambos efectos en cuanto a tensiones. Aquí está aplicada la carga B por fricción y las cargas de tracción en los mismos puntos. El punto A. El eje Z. El eje Y, ahí está el eje X. Entonces, estos ejes siempre atravesando el centro de gravedad. Entonces, el punto B, el consabido punto A distancia Y, el punto B. El punto B. Entonces, vamos a tener en el punto A, tensión en el punto A, ha de ser pues la tensión es pues en el punto A, ¿no? Estos dos, aquí arriba era la tensión por flexión en A, más la tensión aquí por carga axial en A. Entonces vamos a tener tensión en A por flexión en A, así, menos momento vector por Y sub Z. ¿No? Y otro, menos carga dividido por A. Ahí está. Fíjese, en el punto A,
¿Qué es lo que ocurre? De manera física, observando los gráficos. Por flexión hay este valor de tensión, ¿no? Es tracción. Se incrementa por la carga axial. Entonces, sumando esto más esto, poco más alargadito, ¿no? Poco más alargadito. Es como si pusiéramos así, ¿ya? Hasta aquí es tensión por flexión. Y este otro sería por carga axial, como que está incrementado, ¿no? Fíjese, por eso es que aquí, ya de las ecuaciones, se suman, ¿no? Algebraicamente. Menos con menos, entonces se ha incrementado. Pero sigue siendo tracción en ese punto. Ahora, fíjese una cosa. En el eje neutro, ¿qué pusiera por flexión? La tensión es igual a cero. Que sabemos, tensiones nulas. Pero por carga axial tiene su propio valor. Hay tracción en el eje neutro que coincide con el eje Z. Aquí es el eje Z. En el eje Z hay tracción. Por eso que fíjense, aquí hay un valorcito de tracción. O sea que ya no está pasando en flexión compuesta, en este ejemplo, el eje neutro por el eje Z ha quedado desplazado aquí. Está más arriba, ¿no? Aquí se ve. Fíjense, ahí se está observando. Estoy completando estos detallitos. Entonces, lo que yo quiero observar es esto. Vuelvo a repetir. En el eje Z, por flexión, cero. Tensión. Y aquí tiene su valor. Este sería ese valor que está ocurriendo. Y entonces, fíjese, aquí, por flexión, hay su consabido valor de tensión en el eje Z. Entonces, en el punto A, ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué está pasando en el punto B? Por flexión hay compresión, pero hay tracción en ese punto por carga axial. Uno de ellos seguramente ha de predominar. Aquí compresión, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del estado de cargas, de valores que se tiene que dar y la geometría de la pieza. Entonces, en el punto B, tensión por flexión en el punto B, más tensión por carga axial en el punto B. Tensión en el punto B, fíjese, por carga axial, por flexión hay compresión positiva. Entonces, momento vector por Y, momento de inercia. Pero por carga axial hay tracción, negativo, carga dividido por A. Eso está ocurriendo en el punto B. Es como sumar algebraicamente este valor, M y sub Z, más este por carga axial, B, ¿no? Con su signo negativo, carga dividido por A. Entonces, en algún lugar, fíjese, en algún lugar la tracción ha de ser equivalente por aquí a la compresión, y ahí es donde va a ocurrir la posición aquí del eje neutro, que queda desplazado. Ahí está el eje neutro. Aquí se puede observar mucho mejor todavía. Fíjese, queda desplazado el eje neutro del eje Z en la flexión compuesta, pero esto es en flexión compuesta paricéntrica. Más adelante vamos a ver en estas dos situaciones de mayor complejidad, digamos de alguna manera, que este eje neutro ya no es paralelo, sino que está desplazado, pero bajo cierto ángulo de rotación. Entonces, en esta flexión compuesta baricéntrica, ¿qué es lo que podríamos decir? Que la tensión es el momento por Y dividido por área, puede ser positivo o negativo, y la carga dividido por el A. Esto es momento de inercia sub Z. Digamos así, esta sería ecuación 7.1. 7.1.
Entonces, prácticamente es la superposición, la suma a la flexión, la carga axial, el efecto de ambos. Esa es la tensión. Ahora, ¿qué más se puede observar? Que el eje neutro queda desplazado del centro de gravedad de la sección transversal. Otra, que el eje neutro y el eje Z son paralelos entre sí, ¿no? Son paralelos entre sí. Otra situación que se puede observar es de qué manera podríamos hallar esta distancia. ¿Cuánto está desplazado el eje neutro del eje Z? Por decir algo y prima. Para hallar posición del eje neutro, tuviéramos que hacer en esta ecuación tensión igual a 0 en la ecuación 7.1. Entonces de ahí tuviéramos a que es igual a 10. ¿No? ¿Por qué? Porque las tensiones son nulas, son igual a 0. Ahora, el subtítulo 7.3, análisis general de flexión compuesta. Análisis general. No. ¿A qué se refiere? Es el de la figura D, que teníamos, ¿no? De los 4 análisis que hemos visto aquí, la figura D, en la que una viga está siendo sometida simultáneamente a flexión y carga axial. Por esta carga N, digamos, si no, podría ser de compresión o tracción, o podría haber otras cargas también. Pero eso sí, los ejes que se usan no son ejes principales de inercia, así como habíamos visto el análisis general de flexión oblicua, cuando la persona que está resolviendo ese problema dice voy a usar ejes principales o no voy a usar ejes principales. Este sería el análisis general. Si se usan ejes arbitrarios, así hemos llamado, que no son ejes principales de inercia. Entonces, el producto de inercia de estos ejes, de la sección con referencia a estos ejes, diferente de cero. ¿Ya? Entonces, ahora, esta misma sección, por decir, está en una vista en plano. Esta es una sección general. Para todo caso, tenemos que generalizar para toda sección que pudiera ser presentada. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero que vamos a tener una carga N o resultante de varias, podría haber varias cargas, hablamos de compresión y tracción, pero su resultante. Entonces, N es carga de compresión o tracción o resultante de varias otras cargas. El resultante quedó en esa posición. A distancia Z sub N y E sub N de los ejes correspondientes. O sea, estos Z sub N y E sub N se llaman excentricidades. Excentricidad de la carga N respecto al eje Y, excentricidad de la carga N con respecto al eje Z. Ahora nos damos ejes para resolver. Justamente estos ejes Z y E, entonces son, ya lo estoy anotando aquí, pero sí estoy describiendo realmente, son ejes arbitrarios, que no son ejes principales de inercia. Entonces, en esa situación, el eje neutro, según la posición de la carga o resultante de carga y otras cargas más que hubiera, pasa
atraviesa la sección, por decir, atraviesa la sección, ya, el eje neutro. Lugar donde las tensiones son nulas, ¿ya? Ya después, ahora el caso como en anterior vimos en la flexión compuesta baricéntrica, el eje neutro ya estaba fuera del centro de gravedad, era paralelo al eje Z. Ahora ya de manera general no va a ser paralelo necesariamente al eje Z. Habrá que encontrar estos puntos de intersección del eje neutro, o sea, este Z sub 0 y E sub 0, a su vez, son puntos de intersección del eje neutro con los ejes Z y E, respectivamente. Más adelante tenemos que encontrar esos puntos que uniéndolos nos va a dar la posición del eje neutro. Ahora, en una sección combinada, en cualquier punto de la sección, elemento diferencial de área, en cualquier punto de la sección, ha de surgir pues tensiones por causa de la flexión y la carga axial, tensiones, ¿no? Y este sería el diagrama de tensiones que sabemos que varía otra vez de manera lineal desde el eje neutro hasta fibras extremas, ¿no? Ha de existir tensiones entonces. Tensiones normales. Normales se dice porque si bien esta gráfica que estamos dibujando al lado, en el plano de la sección será de manera perpendicular, normal a ese plano. Si quisiéramos determinar tensiones extremas, en B, tensión extrema podría ser tensión máxima de compresión o de tracción, y aquí también de máxima de compresión o tracción. En A, tensiones extremas. Pero, sigma sub A, tensión normal, sigma sub B, tensión normal, tensiones ambas, tensiones extremas. ¿Qué más tenemos? Los Z y E, coordenadas de cualquier punto de la sección. Z y E, coordenadas de cualquier punto de la sección donde quisiéramos determinar las tensiones. Ahora, ¿cómo vamos a determinar tensiones? Determinación de tensiones normales con la siguiente ecuación: tensión igual carga dividido por área más M sub Z y E por Y sub Z más M sub Y prima Z y sub Y. Vamos a llamar a esta ecuación 7.2. Esta debe ser ecuación entonces para determinar tensiones normales por flexión compuesta, análisis general. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir? Para determinar tensiones normales en análisis general de flexión compuesta. Donde los ejes que se usan no son ejes principales. Por eso estoy poniendo producto de inercia que es igual, es diferente de cero. Ahora, fíjese, prácticamente esto llega a ser como la flexión oblicua análisis general, M sub Z prima por Y, M sub Y prima por Z sucesivamente, ¿no? Y a eso le estamos agregando, lo que ya sabíamos, le estamos agregando un término más, que es el efecto de la carga axial.
la carga normal, la carga longitudinal, paralela a la longitudinal de la pieza. A eso se está diciendo eso. Por eso es que les decía el capítulo 7, el capítulo 6, flexión oblicua, el capítulo 7, análisis general, flexión compuesta, y el capítulo 9, núcleo central, el siguiente, tiene relación en cuanto a signos y otras situaciones de análisis, ¿no? A lo que ya conocíamos de flexión oblicua, estamos agregando el efecto de la carga axial. Estos términos M sub Z, prima, M sub Y prima, provienen entonces del anterior capítulo, producto de inercia, M sub Y sub Y, 1 menos producto de inercia. Ya, esa era una de las ecuaciones. La otra. El mismo denominador anterior. A estas ecuaciones recordarán que hemos llamado 6.3, 6.62, 6.3. Entonces es similar en su forma, son similares estas ecuaciones en su forma a los de la flexión oblicua. ¿Qué es lo que vamos a requerir para determinar estas tensiones? La posición del eje neutro. ¿Cómo determinaríamos posición de eje neutro? Determinación, posición de eje neutro. Haciendo en esta ecuación 7.2 la tensión igual a 0 en la ecuación 7.2 igual a 0, ¿no? Entonces, tensión igual 0 igual carga dividido por área, tensión igual a 0 igual carga dividido por área más M sub Z prima Y sub Z más M sub Y prima Z y sub Y. ¿No? Entonces, ahora, en esta ecuación que llega a ser del eje neutro, ¿qué es lo que vamos a ver para determinar este Z sub 0? Vamos a hacer que este punto, ¿qué coordenadas tiene? Tiene Z sub 0 y 0, ¿no? Su coordenada sería 0. De este 0. Cuando Y es igual a 0, aquí será igual la coordenada en ese punto, Z. Entonces dice, para Y igual a 0, aquí no, para Y igual a 0, vamos a tener Z sub 0 que estamos despejando, menos carga dividido por área, momento de inercia, M sub Y primo. Ahí está. Este
ecuación? 6.4. Ecuación 6.4. Cuando y es igual a 0, aquí es z sub 0. Este z ya pasa a ser coordenada del elemento. Por eso estamos poniendo z sub 0. Ya, entonces menos carga y sub y, m sub y. La otra situación, para z igual a 0, aquí no, este punto tiene coordenadas 0, y es sub 0. Cuando el z es igual a 0 y es sub 0, cuando esto sería este término 0, entonces el z sub 0 aquí va a ser igual. Pero el y sub 0 aquí va a ser igual. Va a ser menos carga dividido por área. Y es sub 0, ¿no? Y es, cuando z es igual a 0, y es sub 0 va a ser y sub z, m sub z prima. Ahí está, esta ecuación 6.5. 6.5. Entonces, revisamos si y es igual a 0, y sub y, m sub y, si z es igual a 0, y sub z, m sub z. Estas ecuaciones van a servir entonces para determinar posición de eje neutro, ¿no? A lo mejor podremos, en estas ecuaciones, los z sub 0 y sub 0 son coordenadas, o mejor, puntos de intersección, así es la cosa. Puntos de intersección del eje neutro con los ejes, con los ejes z y e respectivamente. Ahí está, ya tenemos ecuaciones para la más general. Ahora, ecuación, subtítulo 7.4, análisis particular de flexión compuesta. ¿Se acuerdan que anterior? Ya habíamos dado aquí de la figura, en la figura C, que mostrábamos, digamos así, el mismo problema, pero los ejes que se usan ahora ya sí son ejes principales. Si se usan, si el que resuelve decide utilizar ejes principales de inercia, ahí está. Entonces, en este caso, el producto de inercia de la sección respecto a sus ejes es igual a 0 por las características que tienen estos ejes principales de inercia. ¿No? Ahí está. Estas podrían ser las direcciones de los ejes principales. Eso han aprendido ustedes cómo determinar ejes principales en CIP 1201. Y no sabían para qué tenía que ser, para qué se hacía ese ejercicio. Para justamente determinar ahora tensiones, flexión oblicua, flexión compuesta, qué sé yo. Aquí otra sección, ¿no? Ambos ejes son de simetría. Lógicamente, hacemos pasar por el centro de gravedad. Y puede haber una serie de cargas de tracción, cargas perpendiculares al eje longitudinal, qué sé yo, ¿no? Ya vamos a estar haciendo problemas de aplicación. También en el eje X hemos
asumido que es el eje longitudinal. Ahora, en el análisis particular, que hemos llamado, si esta es ecuación para determinar tensiones, entonces quiere decir de que a continuación tendríamos cómo determinar estas tensiones. Determinar tensiones normales en el análisis particular. Ocurre que el producto de inercia es igual a 0. Entonces, en estas ecuaciones hay que hacer el producto de inercia igual a 0. ¿No ven? M sub z prima, M sub z menos producto de inercia, M sub y sub y, 1 menos producto de inercia al cuadrado. Aquí entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? Este término 0, este término 0, y entonces vamos a tener que el m sub z prima había sido igual al m sub z. A eso se ha reducido la otra ecuación, m sub y prima, m sub y menos producto de inercia, m sub z y sub z, uno menos producto de inercia al cuadrado, es lo mismo denominador. Similarmente, este término 0, este término 0, entonces vamos a tener que el m sub y prima había sido igual a m sub y. Entonces, la ecuación de tensiones para el análisis particular proviene ya de la ecuación de tensiones del análisis general, donde m sub z prima es igual a m sub z, m sub y prima a m sub z. Esta es la ecuación entonces, cuando los ejes que se usan son ejes principales de inercia. La posición del eje neutro, otra vez, en esta misma ecuación, si y es igual a 0, aquí, ¿a qué sería igual z? Z sub 0. A esta expresión, ¿no? Similarmente a la anterior subtítulo. Si z es igual a 0, z es igual a 0, aquí será igual a y de esta expresión. Aquí, los puntos de intersección del eje neutro con los ejes z y respectivamente. Ahora, la convención de signos a utilizar en la flexión compuesta es similar a lo señalado en el capítulo 6 de flexión móvil.